El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, jueves 26 de febrero de 2026, según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús que la gente se apiñaba, comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, esta palabra cae hoy como una luz directa al corazón. Jesús no habla con dureza para humillar, sino para despertar. Habla a una multitud que busca señales espectaculares, pruebas visibles, milagros que convenzan sin compromiso. Y Él, con una claridad amorosa pero firme, nos dice que el signo ya está dado, que Dios ya ha hablado, que la salvación no necesita fuegos artificiales, sino un corazón dispuesto a escuchar. ¿Cuántas veces también nosotros, en nuestra vida diaria, le decimos al Señor: si me das una señal, entonces creeré. Si me concedes esto, entonces cambiaré. Si me resuelves aquel problema, entonces volveré a ti. Y mientras esperamos un signo extraordinario, dejamos pasar lo esencial, dejamos pasar la palabra. Dejamos pasar las pequeñas llamadas de Dios que llegan en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo aparentemente normal. Jesús nos recuerda hoy que el verdadero signo es Él mismo, su presencia, su palabra, su misericordia ofrecida cada día. No hay señal más grande que un Dios que se hace cercano, que camina con nosotros, que toca nuestras heridas y nos invita a la conversión, pero para reconocer ese signo hace falta silencio interior, humildad y un corazón abierto. Este evangelio nos confronta porque nos muestra una verdad incómoda. No siempre lo que nos falta es información, sino disposición. No siempre necesitamos más pruebas, sino más valentía para cambiar. Los ninivitas se convirtieron con una predicación sencilla. La reina del sur recorrió largas distancias para escuchar sabiduría. Y nosotros, que tenemos tanto al alcance, tantas palabras, tantas oportunidades, a veces seguimos posponiendo la respuesta. En México conocemos bien esa tentación de dejar todo para después. Mañana hablo con Dios, mañana me reconcilio, mañana cambio. Y el mañana se va alargando mientras el corazón se va endureciendo. Jesús hoy nos dice con amor: no esperes más señales. El tiempo de la conversión es ahora. Permítanme compartirles una historia sencilla, de esas que reflejan cómo esta palabra se encarna en la vida real. Don Manuel Hernández, de 72 años, comerciante jubilado, vive en Iztapalapa, Ciudad de México. Durante muchos años decía que creía en Dios, pero siempre pedía una señal para cambiar ciertas actitudes. Una enfermedad leve lo llevó a pasar más tiempo en casa y comenzó a escuchar reflexiones como esta. Un día dijo: me di cuenta de que la señal no era la enfermedad, sino que Dios me estaba hablando desde hace años y yo no quería escuchar. Hoy, don Manuel dice que no espera milagros extraordinarios. Vive agradecido, reconciliado con su familia y en paz. Eso es el signo de Jonás en nuestra vida, no algo espectacular, sino una llamada clara a volver el corazón a Dios. Jesús no busca asustarnos, busca salvarnos. Nos advierte porque nos ama. Nos sacude porque no quiere que vivamos dormidos espiritualmente. Hermanos, esta primera parte de la reflexión nos invita a hacer una pregunta honesta. ¿Qué estamos esperando para cambiar? ¿Qué señal más grande necesitamos cuando Dios ya nos habla cada día? No dejemos pasar esta oportunidad. La palabra ya ha sido proclamada. El signo ya está delante de nosotros. Si esta reflexión está tocando tu corazón,
te invitamos desde ahora a suscribirte al canal Eco de la Misericordia, a activar la campanita para no perderte ninguna reflexión y a dejarnos en los comentarios tu intención de oración por ti o por tu familia. Somos una comunidad que camina unida, escuchando la voz de Dios en medio de la vida cotidiana. Sigamos avanzando, porque esta palabra aún tiene mucho más que decirnos al corazón. Sigamos caminando con esta palabra que Jesús nos regala hoy, una palabra que no acaricia la superficialidad, sino que toca lo profundo del alma. El Señor habla de una generación que pide signos, pero no porque quiera creer, sino porque no quiere comprometerse. Y esta advertencia no está dirigida solo a los contemporáneos de Jesús. Está dirigida también a nosotros, aquí y ahora, en nuestra realidad concreta, en nuestra historia personal. Porque pedir signos puede convertirse en una forma elegante de posponer la conversión. Pedimos pruebas para no tomar decisiones. Pedimos señales para no asumir responsabilidades. Pedimos milagros para no cambiar hábitos. Y mientras tanto la vida sigue, el corazón se enfría y la voz de Dios se vuelve cada vez más tenue. Jesús nos recuerda que Dios ya habló con claridad, que el signo no es algo externo, sino una llamada interior. El signo de Jonás no fue un espectáculo, fue una palabra que sacudió conciencias. Jonás no hizo milagros, no bajó fuego del cielo, no impresionó con prodigios, simplemente anunció la verdad. Y esa verdad fue suficiente para que un pueblo entero se convirtiera. Aquí hay una enseñanza muy fuerte para nosotros. No siempre necesitamos experiencias extraordinarias para cambiar. A veces basta una palabra escuchada en el momento justo, una reflexión, un silencio, un testimonio sencillo, pero para que eso suceda hace falta un corazón disponible, un corazón que no se cierre por miedo, por orgullo o por costumbre. Jesús menciona también a la reina del sur, una mujer extranjera que recorrió grandes distancias para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella no puso excusas, no dijo que era demasiado lejos, que no tenía tiempo, que no valía la pena. Su deseo de sabiduría fue más fuerte que la comodidad. Y Jesús nos dice que esa mujer se levantará en el juicio contra esta generación, porque supo reconocer el valor de lo que se le ofrecía. ¿Cuántas veces nosotros tenemos el Evangelio tan cerca, tan accesible, y sin embargo lo dejamos pasar? Lo escuchamos, pero no lo dejamos entrar. Lo oímos, pero no lo obedecemos. Nos acostumbramos a la palabra como si fuera ruido de fondo, cuando en realidad es una voz que quiere darnos vida. En México, en nuestras familias, en nuestras comunidades, muchas veces hemos aprendido a convivir con la fe sin dejarnos transformar por ella. Decimos creo en Dios, pero seguimos viviendo como si Él no tuviera nada que decir sobre nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras prioridades. Jesús hoy nos confronta con amor y nos pregunta, ¿realmente estás escuchando? Este evangelio también nos habla del juicio no como amenaza, sino como revelación. En el juicio no se nos preguntará cuántos signos pedimos, sino qué hicimos con la palabra que recibimos. No se nos preguntará cuántas pruebas exigimos a Dios, sino cuánta apertura tuvimos para dejarnos cambiar por Él. Aquí es donde esta palabra se vuelve muy personal. Cada uno sabe qué área de su vida necesita conversión. Tal vez es una relación rota, tal vez es una costumbre que nos aleja de Dios, tal vez es una fe vivida solo de apariencia. Jesús no nos señala con el dedo, nos mira con amor y nos invita a dar un paso más. El signo de Jonás hoy se manifiesta en muchas formas, en una enfermedad que nos hace reflexionar, en una pérdida que nos despierta, en una palabra que nos incomoda, en una invitación que no esperábamos. Dios sigue hablando. La pregunta es si queremos escuchar. Y escuchar implica responder. No basta con decir qué bonito mensaje, no basta con emocionarse un momento. La conversión verdadera se nota en decisiones concretas, en cambios pequeños pero reales. Se nota cuando dejamos de esperar señales y empezamos a vivir como hijos de Dios. Tal vez hoy el Señor nos está pidiendo algo muy sencillo, dejar de negociar con Él, dejar de decir, si tú haces esto, yo haré aquello. Empezar a confiar, empezar a obedecer,
empezar a caminar, aunque no tengamos todo claro. Jesús es más grande que Jonás, es más grande que Salomón. Es la sabiduría hecha carne, la palabra viva. Tenerlo delante y no escucharlo sería la mayor pérdida. Por eso este tiempo es una gracia. Por eso este evangelio es una oportunidad. No lo dejemos pasar. Sigamos avanzando en esta reflexión, porque el Señor todavía quiere iluminar zonas más profundas de nuestro corazón. La palabra sigue abierta, el Espíritu sigue actuando y la conversión sigue siendo posible hoy. Sigamos profundizando, dejando que esta palabra no solo nos explique algo, sino que nos explique a nosotros mismos. Porque cuando Jesús habla de una generación que pide signos, en realidad está describiendo una actitud del corazón humano que se repite en todas las épocas. No es un problema de aquel tiempo, es una tentación permanente. Querer ver para creer, exigir para obedecer, negociar con Dios en lugar de abandonarnos a Él. Jesús sabe que detrás de la petición de signos muchas veces hay miedo, miedo a cambiar, miedo a soltar seguridades, miedo a perder el control. Pedimos señales porque queremos garantías, porque no queremos dar un paso en el vacío. Pero la fe auténtica no funciona así. La fe comienza precisamente cuando dejamos de exigir pruebas y empezamos a confiar. El signo de Jonás que Jesús menciona no es espectacular, es incómodo. Jonás fue un profeta a regañadientes, con una predicación corta, directa, sin adornos, y sin embargo esa palabra tocó el corazón de un pueblo entero. Esto nos enseña algo muy profundo. Dios no necesita grandes discursos para convertirnos. Basta una verdad dicha con amor y acogida con humildad. En nuestra vida cotidiana, el signo de Jonás aparece de maneras muy concretas. Aparece cuando alguien nos dice una verdad que no queríamos escuchar. Aparece cuando una situación nos obliga a detenernos y revisar el rumbo. Aparece cuando sentimos una inquietud interior que no se va, una voz suave que insiste, una pregunta que regresa una y otra vez. Ese es Dios hablando. Pero muchas veces reaccionamos como la multitud del Evangelio. Queremos algo más fuerte, algo más claro, algo más evidente. Y mientras esperamos lo extraordinario, dejamos pasar lo esencial. Jesús hoy nos invita a cambiar esa lógica. Nos dice, no busques fuera lo que ya está dentro. No esperes un signo del cielo cuando el cielo ya se ha acercado a ti. Este evangelio también nos confronta con una verdad dolorosa. Podemos acostumbrarnos a la presencia de Dios y dejar de valorarla. Tener la palabra cerca y no dejar que nos transforme. Escuchar reflexiones, homilías, mensajes y seguir igual. Esa es la dureza de corazón de la que habla Jesús. No como condena, sino como advertencia. En la realidad de nuestro pueblo mexicano, esta palabra tiene un eco muy fuerte. Somos un pueblo creyente, un pueblo que busca a Dios, que reza, que peregrina, pero también somos un pueblo que a veces separa la fe de la vida, que pide milagros pero no cambia actitudes, que enciende veladoras pero no apaga rencores, que promete pero no cumple. Y Jesús nos ama tanto que no se queda callado ante eso. Él nos recuerda que la conversión no es un evento aislado, es un camino. No es algo que sucede de golpe, sino una decisión que se renueva cada día. Y ese camino comienza cuando dejamos de pedir señales y empezamos a escuchar la voz de Dios en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano. Aquí también aparece la figura de la Reina del Sur como un espejo para nosotros. Ella no pertenecía al pueblo elegido, no tenía la ley ni los profetas. Y aún así, cuando escuchó que había sabiduría, se puso en camino, cruzó distancias, venció obstáculos, dejó comodidades. Su ejemplo nos cuestiona, ¿qué tanto estamos dispuestos a movernos para buscar a Dios? A veces queremos que Dios se adapte a nuestras condiciones, a nuestros horarios, a nuestras comodidades, pero el Evangelio nos muestra lo contrario. Es el ser humano el que se pone en camino cuando reconoce algo valioso. La Reina del Sur se levantó. Los ninivitas se convirtieron. No se quedaron sentados esperando más señales. Jesús hoy nos invita a levantarnos también, a salir de la pasividad espiritual, a dejar de vivir una fe heredada y comenzar a vivir una fe asumida, una fe
que no depende de emociones momentáneas, sino de decisiones profundas. Una fe que se traduce en obras, en cambios reales, en una vida distinta. Tal vez hoy el Señor nos está mostrando que hemos pedido demasiadas pruebas y hemos dado pocas respuestas, que hemos exigido mucho y confiado poco, que hemos querido controlar el proceso de Dios en nuestra vida. Y aún así, Él no se cansa de llamarnos. Sigue hablando, sigue esperando. Este es un momento de gracia. No porque todo esté claro, sino porque Dios está cerca. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque Él nos acompaña en las preguntas. No dejemos pasar esta oportunidad. No endurezcamos el corazón. No posterguemos más la conversión. Sigamos avanzando, porque aún queda un último tramo de esta reflexión donde el Señor quiere sellar en nosotros una decisión concreta. La palabra no termina aquí. Todavía hay un llamado final que quiere tocar lo más profundo del alma. Llegamos ahora a un punto decisivo de esta meditación, donde la palabra deja de ser solo una reflexión y se convierte en una invitación concreta a elegir. Porque Jesús no habla para informar, habla para provocar una respuesta. El signo de Jonás no es una historia del pasado. Es una clave para leer nuestra vida hoy, aquí, en medio de nuestras luchas, búsquedas y cansancios espirituales. Jesús nos dice que los ninivitas se convirtieron al escuchar una predicación sencilla. No pidieron pruebas, no exigieron garantías, escucharon, creyeron y cambiaron. Esa conversión no fue perfecta, pero fue sincera. Y Dios, al ver su corazón, tuvo misericordia. Esto nos revela algo esencial. Dios no busca perfección, busca disponibilidad. No espera vidas sin errores, sino corazones abiertos. En nuestra vida, muchas veces esperamos sentir algo extraordinario para cambiar. Esperamos una emoción fuerte, una experiencia impactante, una señal clara, pero el Evangelio nos enseña que la conversión casi siempre empieza de manera silenciosa. Empieza cuando aceptamos una verdad que duele. Cuando reconocemos que algo no está bien, cuando dejamos de justificarnos y comenzamos a escucharnos con honestidad delante de Dios. Jesús también menciona el juicio, no como una amenaza, sino como una revelación. En el juicio se mostrará qué hicimos con lo que recibimos. No se nos preguntará cuántas señales pedimos, sino cuánta respuesta dimos. No se nos preguntará cuántas veces escuchamos la palabra, sino cuántas veces la pusimos en práctica. Y esto nos invita a revisar nuestra vida con sinceridad. Tal vez hoy no estamos llamados a hacer cambios grandes y visibles, sino cambios pequeños pero profundos. Tal vez no se trata de empezar cosas nuevas, sino de dejar cosas viejas, viejas actitudes, viejas excusas, viejas maneras de relacionarnos con Dios y con los demás. La conversión no siempre añade, muchas veces limpia, ordena, simplifica. En este camino es importante reconocer que Dios no se cansa de nosotros. Aun cuando hemos pedido señales una y otra vez, aun cuando hemos postergado decisiones importantes, Él sigue ahí, sigue hablando, sigue esperando, sigue creyendo en nosotros incluso cuando nosotros ya no creemos tanto en Él o en nosotros mismos. Aquí es donde este evangelio se vuelve profundamente consolador. Jesús no rechaza a la generación que pide signos, la confronta porque la ama. No se aleja de la multitud, se queda y les habla con verdad. Así también con nosotros, Dios no nos abandona por nuestra lentitud espiritual. Nos acompaña con paciencia, esperando que un día abramos los ojos y el corazón en nuestra realidad concreta. Esto significa aprender a leer los signos que Dios ya nos está dando. El signo de una persona que nos habla con amor. El signo de una situación que nos invita a cambiar. El signo de una inquietud interior que no se apaga. El signo de una palabra que vuelve una y otra vez al mismo punto. Dios no grita, susurra, y quien aprende a escuchar descubre que nunca estuvo en silencio. Tal vez hoy el signo de Jonás para ti es esta misma reflexión, este momento de pausa, este llamado a mirar tu vida con más profundidad. No lo tomes a la ligera, no lo dejes pasar como una más. Pregúntate con honestidad,
¿Qué me está pidiendo Dios hoy? ¿Dónde me está invitando a cambiar? ¿Qué estoy postergando? Jesús es más grande que Jonás, más grande que Salomón, más grande que cualquier señal que podamos imaginar. Él es la palabra viva, la presencia de Dios entre nosotros. Tenerlo cerca y no escucharlo sería la mayor pérdida. Escucharlo y no responder sería una oportunidad desperdiciada. Pero escucharlo y dejarse transformar es el comienzo de una vida nueva. Este evangelio nos invita también a dejar de comparar nuestra fe con la de otros. A veces decimos, cuando yo tenga más fe, cambiaré. Cuando esté más preparado, responderé. Pero la fe no crece antes de obedecer, crece obedeciendo. La conversión no es el resultado de tener todo claro, sino el fruto de dar un paso confiado. En este punto de la reflexión, el Señor nos invita a una decisión interior, no necesariamente visible, no necesariamente pública, pero real. Una decisión que diga, Señor, ya no quiero seguir pidiendo señales para no cambiar. Quiero escucharte y responder. Quiero confiar. Quiero caminar contigo aunque no vea todo el camino. Pidámosle al Señor la gracia de un corazón sencillo, capaz de reconocer su voz. Un corazón humilde, dispuesto a dejarse corregir. Un corazón valiente, capaz de cambiar cuando la palabra lo pide. Porque ahí, en esa respuesta sincera, comienza la verdadera transformación. Sigamos adelante, porque todavía queda un último momento para sellar esta meditación con una oración y una invitación concreta a vivir lo que hemos escuchado. La palabra no termina aquí, quiere prolongarse en nuestra vida diaria. Antes de concluir este camino de oración, dejemos que el mensaje de Jesús siga resonando con más fuerza en lo profundo del alma. Porque el evangelio que hoy hemos escuchado no es una palabra cómoda, es una palabra que despierta, que sacude, que invita a mirar más allá de lo superficial. Jesús se dirige a una generación que pide señales espectaculares, pruebas visibles, milagros que convenzan los ojos, pero olvida escuchar lo que ya está ocurriendo en el corazón. También hoy, muchos vivimos esperando señales para creer. Esperamos que Dios actúe de una manera concreta, que resuelva inmediatamente nuestros problemas, que nos dé respuestas claras y rápidas. Y sin darnos cuenta, pasamos por alto las señales silenciosas que ya están presentes. Una conciencia que se inquieta, una palabra que toca, una persona que nos invita a cambiar, una situación que nos llama a convertirnos. Jesús nos recuerda que la señal ya ha sido dada. Él mismo es la señal. Su vida entregada, su palabra llena de autoridad, su misericordia ofrecida a todos, su cruz y su resurrección son el signo definitivo del amor de Dios. No hace falta buscar algo más extraordinario cuando tenemos delante la oportunidad de convertirnos y vivir de otra manera. El ejemplo de Jonás y de la reina del sur nos interpela directamente. Ellos supieron escuchar, supieron levantarse, supieron caminar hacia la verdad cuando apenas tenían una señal pequeña. Hoy nosotros tenemos mucho más. Tenemos el Evangelio, tenemos la comunidad, tenemos la gracia del Espíritu Santo actuando constantemente. La pregunta no es si Dios nos habla, sino si estamos dispuestos a escuchar. Este Evangelio también nos invita a revisar nuestra actitud interior. A veces somos rápidos para señalar, lentos para cambiar, exigentes con los demás, indulgentes con nosotros mismos. Jesús no condena, pero sí advierte con amor. Nos dice que no dejemos pasar el tiempo de la gracia, que no endurezcamos el corazón, que no nos acostumbremos a vivir sin conversión. La conversión no es un evento aislado, es un proceso diario. Es elegir cada día la verdad, aunque incomode. Es dejar que Dios ilumine nuestras sombras. Es atrevernos a reconocer que necesitamos cambiar, que no lo sabemos todo, que no lo hemos hecho todo bien. Solo un corazón humilde puede reconocer la señal de Dios cuando se manifiesta. En la vida cotidiana, Dios nos sigue hablando de muchas maneras. En el cansancio que nos invita a descansar en Él, en la culpa que nos llama al perdón, en la alegría sencilla que nos recuerda que Él está presente, en la persona que nos corrige con amor, en la dificultad que nos obliga a crecer.
Todo puede convertirse en señal cuando el corazón está abierto. Querida hermana, querido hermano, quizá hoy el Señor te está hablando de manera discreta, sin ruido, sin espectáculo,